Es un placer para mí darles la bienvenida nuevamente a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión estamos meditando en el Salmo 127, es nuestra segunda sesión en este Salmo, y estamos considerando cosas muy interesantes realmente. Vamos despacio, pero creo que vale la pena. Vamos a volver a leerlo para comenzar, como digo, el Salmo 127, versículo primero, que dice de esta manera: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, si han seguido estos estudios, recordarán que estuvimos analizando la primera parte del primer versículo. Y allí vimos cómo el salmista reflexionaba sobre el hecho de que a menos de que Dios esté en el centro de la vida, ya sea la vida personal, la vida nacional, todo esfuerzo que hagamos es en vano. Así de categórico nos lo presentó. Recuerdan, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ahora aborda una segunda preocupación que tiene que ver con la protección de la ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de esta necesidad básica que todos los seres humanos tenemos de seguridad. Un tema también, por otro lado, muy actual. De hecho, en algunas culturas hay como roza casi lo obsesivo esta cuestión de hacer seguros para toda cosa o circunstancia que se pueda presentar en la vida. Seguros de hogar, de salud, de viajes, de vehículos, de decesos, de vida, de responsabilidad civil, de cualquier cosa. Para cualquier modalidad hay seguros en algunos países, en algunas culturas. Y es fácil que cuando uno ya ha asegurado todo lo que podía asegurar, pierda de vista el hecho de que todavía seguimos necesitando a Dios, como bien nos lleva a reflexionar el salmista. Y nos va a decir, de hecho, que todas estas precauciones que podamos tomar son inútiles a menos que, como dice aquí, el Señor no guarde la ciudad. Por lo tanto, la primera cuestión de la que va a tratar tiene que ver con esta necesidad de seguridad. Y en segundo lugar, trata del descanso de la persona frente a la ansiedad que le pueden producir muchas cosas. Otro tema también de mucha actualidad, porque cuántas veces somos invadidos de la ansiedad, del estrés en la vida, que no nos permite siquiera descansar. Miren cómo lo expresa, ¿verdad? Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay una alternativa frente al estrés y la ansiedad, que es la que nos plantea el salmista, y es en lo que nosotros vamos a estar reflexionando entonces ahora a lo largo de esta sesión. Entonces, en primer lugar, tenemos la seguridad que nos ofrece Dios, y aquí viene expresada de esta manera, la protección frente a los enemigos. Recordamos al principio en el versículo que nos hablaba acerca de la tarea de edificar casas. Ahora el ámbito crece, ya no es la casa, el hogar, sino que se trata de la ciudad. Hay cierta expansión. Ya digo, primero son unas pocas personas, el núcleo familiar, ahora se traslada a la ciudad, un ámbito mucho mayor. Ahora, en cuanto a las ciudades en el antiguo Israel, ustedes saben que muchas de ellas estaban amuralladas para defenderse de posibles ataques enemigos. Y en tiempos de conflicto, una ciudad puede gastar una cantidad ingente de recursos solamente en protegerse.
Esto sigue siendo también así hoy. De hecho, ahora mismo hay guerras en este mundo, aparte de las que salen todos los días en los medios de comunicación, hay otros conflictos armados muy sangrientos en otras partes, de las que los medios de comunicación apenas se hacen eco. Pero esto lleva a los países que están cercanos, o que están inmersos en todo eso, o que prevén que pueden llegarles a ellos también el conflicto, pues lleva a los gobiernos a buscar hacerse con mucho armamento, ser muy fuertes desde la perspectiva militar, y para esto gastan increíbles cantidades de dinero. Y si esto no fuera suficiente, luego establecen alianzas con otros países para todavía hacerse más fuertes. No sé si esto da mucha seguridad. A mí, en lo personal, puede que otros estén en desacuerdo, pero a mí me da la sensación de que cuanto más armamento acumula un país, mayor es la sensación de inseguridad que tenemos. No sé si el tener, por ejemplo, bombas atómicas, que ahora mismo es lo máximo, lleva al país que las posee a sentirse más seguro. O sus ciudadanos, por el contrario, piensan que son un objetivo prioritario a la hora de recibir una bomba atómica del enemigo. Porque, no sé. El caso está en que este es el mundo, cómo funciona el mundo, cómo buscan asegurar su propia ciudad, su propio país. Ahora, a nosotros como creyentes, por supuesto el tema nos interesa también desde otra perspectiva, desde la perspectiva espiritual. Porque lo que nos viene a decir este versículo es algo que se recoge también en otras partes de la Escritura, y es que el creyente vive en un medio hostil. El creyente vive en un medio hostil. Por supuesto, hay enemigos que buscan destruir y arruinar las cosas que hacemos para el Señor. Y bueno, pues ya vimos que hacer algo, edificar una casa, un hogar, una familia, una iglesia, algún ámbito dentro del reino de Dios, implica mucho trabajo. Pero también ahora lo que nos va a decir es que hay que esforzarse por conservar lo que se ha construido. Y eso también es duro. Es verdad que estamos en una batalla espiritual, que hay problemas, que hay dificultades a nuestro alrededor. El Señor nos lo advirtió, lo explicó de distintas maneras. ¿Recuerdan ustedes aquellas frases del Señor? La polilla y el orín corrompen, y ladrones minan y hurtan. Hablaba en Mateo capítulo 6, versículo 19. En Juan capítulo 10 y versículo 10 dice que el ladrón viene, y viene para hurtar y matar y destruir. Claro que hay una guerra espiritual y que hay serios enemigos espirituales que batallan para destruir aquello que hacemos para el Señor. El apóstol Pablo tampoco eludió el tema y habló claramente de esta guerra espiritual en la que todos los creyentes estamos inmersos. Ahora, él enfocaba el asunto de esta guerra espiritual sobre todo en el ámbito de las ideas. Miren, por ejemplo, cómo lo explica en 2 de Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y ahora noten, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando se habla de guerra espiritual, en algunos contextos en lo que se piensa casi exclusivamente, bueno, no sé, es en un loco endemoniado que va pegando gritos por aquí y por allá y que hay que expulsar el demonio de la criatura. Bueno, yo no digo que eso no ocurra. De hecho, los evangelios dejan constancia de que en muchas ocasiones eso fue así durante el ministerio del Señor Jesucristo, e incluso en algunas ocasiones también al comienzo de la Iglesia, tal como viene recogida en Hechos de los Apóstoles. Pero lo que nos dice Pablo aquí es que esta guerra se manifiesta en un nivel distinto, es en el nivel de los argumentos, de las ideas, de los pensamientos. No es un loco endemoniado dando gritos, es una persona inteligente argumentando, poniendo toda su capacidad intelectual
para destruir, para ridiculizar, para anular el testimonio del Evangelio que podamos dar. Esta es la cuestión. Y yo creo que debemos ampliar nuestra área en fin, cuando hablamos de la guerra espiritual, ¿a qué nos referimos? Bueno, incluyamos también esto porque me parece a mí que al menos en el mundo en el que vivimos actualmente, por lo menos aquí en Occidente, el mayor enemigo es el mundo de las ideas, de los argumentos. Hay una auténtica batalla intelectual contra el Evangelio, en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en los libros, en todos los sitios donde es posible. Allí hay gente combatiendo el Evangelio. Curiosamente, en el escudo de la ciudad de Edimburgo, que es la capital, como saben, de Escocia, aparece una cinta blanca por encima y hay una frase escrita: Nisi Dominus frustra, que traducido eso quiere decir sin el Señor hay frustración. Esta es una contracción del versículo que ahora estamos estudiando. Y qué bueno sería que las ciudades y los países tuvieran esto en cuenta. Sin el Señor hay frustración. Es más, que cada ciudadano dentro de estas ciudades, dentro de estos países, viviéramos de acuerdo a este principio. En todo caso, esto nos recuerda que debemos estar en guardia y atentos a los peligros. En guardia y atentos a los peligros mientras, y aquí viene lo más importante, mientras ponemos nuestra confianza en el Señor. Sí, es verdad que hay muchos enemigos, muchos tal vez que incluso ni siquiera logramos ver o imaginar que están. Pero cuando confiamos en el Señor, Él nos guarda y nos protege también incluso de aquellos enemigos que no vemos, que no percibimos. Muy importante todo esto, esta seguridad que podemos tener en el Señor. Ahora, habiendo dicho esto, creo que es necesario hacer cierta aclaración que nos puede ayudar a entender este salmo y otros muchos que se le parecen. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay momentos en que los creyentes llegan a dudar del valor de este tipo de afirmaciones. Que en el Señor estamos seguros, que nada nos va a pasar, que el Señor nos protege de todo peligro. Y se preguntan, ¿pero realmente está Dios velando sobre todo lo que me ocurre? Porque mírame aquí en medio de luchas, de problemas inmensos que parecen nunca tener fin. ¿Y Dios dónde está? Dios parece ausente, como si estuviera dormido. Bueno, si esto llegara a suceder, que es imposible, porque Dios no duerme, pero si esto, vamos a suponer hipotéticamente que no lo es, pero bueno, que llegara a ocurrir, nuestro Dios dormido es más fiable que cualquier guardián humano que estuviera en vela. Esto lo descubrieron claramente los discípulos del Señor cuando una noche, navegando por el mar de Galilea, el Señor estaba dormido y se levantó una terrible tempestad. Los discípulos intentaban controlar la nave, aquello parece que se les iba de las manos, evidentemente, y llegado el momento oportuno, veían allí al Señor dormido, pero llegado el momento oportuno, Él se levantó, habló al mar, al viento, a las olas, todo aquello se calmó. Por eso decimos que, desde luego, si llegara a ocurrir, que no puede ocurrir, que nuestro Dios estuviera dormido, seguiría siendo más fiable que cualquier esfuerzo humano que nosotros podamos hacer. Aún así, esta es la verdad bíblica, pero aún así hay muchos creyentes que leen estas afirmaciones de este salmo y de otros parecidos y tienen la sensación de que hay aquí cierta exageración. Recuerdan, por ejemplo, ustedes también el Salmo 91, tan hermoso, ¿no? El que habita al abrigo de Dios. Caerán 1000 y 10.000 a su lado, pero a él no le pasará nada. Bueno, y llegan los creyentes cuando están inmersos en problemas que llegan a la nación entera, también a ellos les toca y mueren y pasan hambre y tienen sufrimientos y son tratados con crueldad y con injusticia. Entonces, cuando los creyentes leen este tipo de salmos, se preguntan, ¿será cierto o hay aquí simplemente una poesía hermosa, bella, pero que no recoge la realidad? Yo reconozco
que a mí me costó mucho tiempo entender los salmos después de haberme convertido, precisamente por este hecho, porque me parecían muy exagerados. Porque yo también tenía problemas y a veces las pasaba muy mal para salir de ellos, y a veces me dejaban muchas secuelas. Y entonces uno se hace estas preguntas: ¿son exageraciones o no? Yo empecé a entender un poco el asunto cuando encontré que el autor de Hebreos hacía un comentario del Salmo 8. En el Salmo 8 decía el salmista: le pusiste, hablando del hombre, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y yo decía, bueno, pues esto sí que es una exageración. Lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo las obras bajo sus pies. Evidentemente esto no refleja la realidad de esta vida. Y el propio autor de Hebreos se daba cuenta de esto. Y él mismo reflexiona y dice en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y no es que él esté cuestionando lo que dijo el salmista, sino que está recogiendo una realidad. No vemos que todavía, todas las cosas le sean sujetas. Y esto nos lleva a considerar que dentro de la literatura sapiencial, que este salmo, el Salmo 127, está incluido en ello, la sabiduría, los libros de sabiduría, hay dos tipos de libros de sabiduría. Los libros de Proverbios, por ejemplo, son muy interesantes porque contestan a una pregunta fundamental: ¿cómo funciona la vida? Y analiza pues los principios que Dios ha ordenado y la bendición que viene por cumplir, por acomodarse a esos principios, y los problemas y las maldiciones que vienen cuando uno anda de espaldas a los principios de Dios. ¿Cómo funciona la vida? Esa es la pregunta que contesta Proverbios. Y a nosotros nos gustaría que todo fuera así. Si tú haces esto, ocurre esto. Si yo vivo de acuerdo a la ley de Dios, yo voy a recibir esta bendición. Y si alguien vive en contra de la voluntad de Dios, va a recibir esta maldición. Y que todo fuera blanco y negro. Nos encantaría que fuera así. A mí a veces me encantaría así. Pero luego dentro de los libros de sabiduría hay otros dos libros más, el libro de Job y el libro de Eclesiastés, que contestan otra pregunta alternativa igualmente importante. Importante en un mundo bajo los efectos del pecado. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, tiene que ver con cuestiones filosóficas más profundas y sería algo así como: ¿por qué la vida no siempre funciona como debería? ¿Por qué la vida no siempre funciona como debería? Bueno, ustedes recuerdan, por ejemplo, el conflicto inmenso que tuvo Job. Él decía: pero si yo soy un hombre íntegro, un hombre que amo a Dios, un hombre que cuido de mi familia y de mis hijos para inculcarles el temor de Dios, que cuido de los pobres, que me preocupo de la viuda, del huérfano, que busco la justicia social, etcétera, etcétera. ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Y Job no cabe dentro de su asombro pensando en todo esto y se lamenta delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, son preguntas difíciles. Así que cuando estudiamos el Salmo 127, no debemos buscar aquí una norma universal. Sí que hay un principio básico, que sería el que explica Proverbios. Si vivimos de esta forma va a ocurrir esto otro, pero, como diría el autor de Hebreos, va a haber ocasiones, como le pasó a Job y le pasó a los salmistas en muchas ocasiones, que tendremos que decir: pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. No que dudemos de la realidad de estas promesas, sino que todavía no vemos su cumplimiento pleno, pero llegará. ¿Llegará cuándo? Bueno, en el desarrollo pleno, en la eternidad, por supuesto que eso se va a cumplir perfectamente, pero todavía no vemos que esto sea así. Entonces es importante que veamos este salmo desde la perspectiva correcta. Y ya lo que decimos sirve también para entender otras escrituras similares. ¿Por qué Dios permite que no siempre se cumplan esos principios de forma rígida? Pues a veces porque Dios tiene el propósito de permitirnos pasar por pruebas para que nuestra fe madure, para que se fortalezca. Este fue el caso de Job, indudablemente. Al final, ustedes recuerdan cuando él
escribe ya en la última parte de su libro, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Yo hablaba de lo que no sabía. Y era un hombre que al comenzar el libro nos dejaba atónitos a todos por el grado de espiritualidad y de conocimiento, de integridad que este hombre tenía. Y él mismo dice al final, dice, yo antes había oído hablar de ti, ahora te conozco. ¿Y por qué? ¿Cómo había llegado a ese punto de madurez? Solamente después de haber pasado por el fuego de la prueba. Dios permite a veces eso. Otras veces permite que esas reglas que nos describiría, como digo, el libro de Proverbios, no se cumplan porque Dios tiene preparadas bendiciones más grandes para nosotros y para otros. Recuerdan, por ejemplo, el caso de José en Egipto. Y fue sin lugar a dudas una injusticia de lo más cruel, de lo más atroz que uno puede imaginarse, que unos hermanos tramen matar a José y luego a última hora deciden venderlo a unos que pasaban por allí como esclavo para Egipto. Oiga, duro, durísimo. Sin embargo, él, reflexionando al final, como diría el autor de los Hebreos, todavía no vemos, pero ya él llegó a verlo tiempo después, a veces hay que esperar a la eternidad, pero otras veces ya en esta vida lo podemos ver. Él dice a sus hermanos, cuando ya están aterrorizados porque su padre ha muerto, que podía funcionar como un intermediario, un muro protector, el padre ya ha muerto y ahora piensan ellos que él se va a vengar, ahora que él es el segundo de a bordo en Egipto. Y él dice, no tengáis temor. Dice, bueno, vosotros lo hicisteis mal y ya tendréis que dar cuentas al Señor de lo que os toque. Pero no os preocupéis, porque Dios permitió todo esto con la finalidad de traer sustento, alivio, que pudieran sobrevivir como nación, continuidad a la nación, en medio de una crisis, de una hambruna terrible que había en aquel tiempo en el país. Por lo tanto, Dios permite a veces que esas normas que Él ha establecido se rompan con una finalidad, pero siempre hay un propósito bueno en Dios, podemos descansar en Él. Y esto es de lo que tenemos que hablar ahora, del descanso frente a la ansiedad, que es lo que nos dice este versículo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y es que la respuesta del hombre que no confía en Dios, frente a las necesidades que hemos visto, ¿cuál es esa? ¿Qué puede hacer el hombre si no confía en Dios? Bueno, pues lo que le queda es el trabajo frenético. Un trabajo sin fin y agotador con el propósito de asegurar cada necesidad que pueda surgir en la vida. Y esto, claro, pues lleva a las personas a una fatiga angustiosa que nosotros describimos como estrés, una tensión física y emocional que puede dañar seriamente la propia salud física, producirnos frustración, nerviosismo, incluso ira. Es terrible, es terrible. Esto es lo que le ocurre al hombre que no confía en Dios. ¿Cuál es la fórmula que ellos mismos han inventado para combatir este estrés, esta ansiedad? Bueno, pues si usted habla con alguna de estas personas que se dedican a hacer este tipo de terapias, pues lo que le van a proponer es que haga ejercicios de respiración y relajación, que se dé paseos por la naturaleza, que evite situaciones que le puedan causar estrés, como si esto fuera tan fácil, ¿verdad? A veces. Que busque que le den ataques de risa, que se ría locamente, bueno, para combatir el estrés, la ansiedad. Yo no sé si estas cosas funcionan en momentos difíciles o no. Tal vez pueden ayudar a aliviar alguno de los síntomas, puede ser. Pero la palabra de Dios desde luego lo enfoca de una forma muy diferente. Y aquí me gustaría que fuéramos juntos a lo que el Señor Jesucristo dijo en Lucas en el capítulo 12, los versículos 22 al 31. Porque precisamente Él está allí hablando del mismo tema que nosotros abordamos en este salmo. El afán y la ansiedad. Vamos a leerlo juntos, Lucas capítulo 12, versículo 22, que dice así. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida,
y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, como ven aquí, trata de la ansiosa inquietud en la que fácilmente podemos caer cuando no confiamos en el Señor. Ahora, ¿cómo enfoca el Señor el problema de la ansiedad? Aquí la primera cosa que se nota, tanto en el Salmo como en la porción que acabamos de leer de parte de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con el problema de establecer prioridades incorrectas. Establecer prioridades incorrectas. Y aquí el Señor les exhorta a sus discípulos a que establezcan bien sus prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? Les dice, versículo 31, al finalizar, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando establecemos bien, correctamente, las prioridades, todo lo demás es más sencillo. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿qué significa buscar primero el reino de Dios? En el contexto del Salmo, buscar el reino de Dios sería, como hemos visto en el primer versículo, sería edificar una casa, formar una familia para Dios. Esto sería el reino de Dios, dentro del pueblo de Dios. Ahora, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, buscar el reino de Dios sería buscar que la voluntad de Dios se cumpla, se desarrolle plenamente en nuestras vidas. También que otros lleguen a conocer el Evangelio de Cristo y lleguen a hacer parte de este reino de Dios. Y, por supuesto, desear la manifestación suprema de Cristo como el Rey que viene a manifestar su reino en este mundo. Esto es lo que implica someternos al gobierno de Cristo en todos los sentidos, que es a lo que nos comprometemos cuando nos convertimos y nos rendimos a Cristo. Aceptamos su gobierno en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en los negocios, en la sociedad, en todos los ámbitos de nuestro ser. Vamos a hacer lo que Él nos manda. Esto es que buscar el reino de Dios, en primer lugar, a título personal, en nosotros. También hemos dicho esta cuestión de buscar compartir el Evangelio con otros para que lleguen a ser parte de ese reino. Entonces aquí buscar el reino de Dios implica compartir el Evangelio con aquellas personas a las que tenemos acceso. Pueden ser nuestros parientes, compañeros de trabajo, vecinos, amigos. Y por supuesto orar pidiendo venga tu reino, que es esta oración que si se hace de forma consecuente, lo que se busca con ella es expresar este anhelo porque el Señor venga en toda su gloria y majestad a reinar en este mundo. Así que, volviendo a lo que el Señor estaba explicando en Lucas, lo que vemos, tal como Él lo plantea, es que todos los seres humanos están buscando algo o se están afanando por encontrar algo que dé sentido a su vida. Algo a lo que entregar sus mentes y sus corazones. Y, según dijo el Señor, solamente hay dos opciones. Preocuparnos por nuestra propia seguridad, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Y eso, dice el Señor, es la obsesión de los gentiles que no conocen a Dios. En contrapartida, estarían aquellos discípulos del Señor que están preocupados por buscar el reino de Dios. Su justicia, su expansión, el triunfo en este mundo del reino de Dios. Estas dos son las opciones que hay ante nosotros. Claro está que el mundo,
como aquí dice, los gentiles buscan esas cosas, el mundo ha optado por la primera de estas dos opciones. Y solamente hay que echar un vistazo a los anuncios publicitarios en esta sociedad moderna obsesionada por el bienestar del cuerpo. El Señor hablaba del alimento, de la bebida y el vestido, pero sigue siendo lo mismo. Eche usted un vistazo a cualquier valla publicitaria, a cualquier sección de anuncios, lo que quiera, de publicidad, todo gira en gran medida con esta obsesión por el bienestar del cuerpo. Alimentarlo, vestirlo, abrigarlo, enfriarlo, refrescarlo, perfumarlo, relajarlo, divertirlo, emperifollarlo, exhibirlo, satisfacerlo, que esté sano, todo gira en torno al cuerpo. Esta es la meta que constantemente persigue esta sociedad y que le produce tanta preocupación y ansiedad. Eso es lo que produce. Todo lo contrario de lo que busca conseguir, lo que produce es ansiedad, es estrés. Oiga, pero cuanto más busco estas cosas, mejor me ha de ir. Bueno, este es el problema. Todos seguro han escuchado o han visto a personas que, no sé, se han comprado una casa en la playa, o se han comprado un nuevo coche, o se han comprado, no sé, unas vacaciones. Todo porque así voy a estar más relajado. Y se compra una casa, se compra un coche y luego lo único que tienen que hacer es trabajar y trabajar para pagar las cuotas, porque ha tenido que financiarlo, las cuotas de la hipoteca, del préstamo, de lo que sea, y no tiene tiempo para disfrutar de las cosas. Y esto es lo que ocurre en muchos casos. Hay este afán por tener, por conseguir todas esas cosas para mí mismo, y al final tengo que invertir tanto tiempo de mí que no me queda nada para disfrutar lo que por fin consigo. Y este es el materialismo junto con el consumismo que que impera en la sociedad en la que vivimos. Y siempre va a seguir funcionando, porque el materialismo, una vez que convence a la persona, pues la hace su esclava. Y siempre va a seguir buscando y buscando, porque nunca llega a satisfacer plenamente al hombre. Todas estas cosas que hablábamos del cuerpo, usted puede buscarlas y seguir buscándolas, pero nunca van a proporcionarle realmente esa paz, esa armonía de espíritu que usted está deseando y que tanto necesita. Todo lo contrario. Y como no produce lo que busca, se sigue buscando más, pero siempre en la misma dirección, y ese es el error. Tendrán que cambiar de dirección. El materialismo nunca ha conseguido realmente lo que propone, lo que promete, traer la paz, traer el bienestar a las personas. El materialismo no consigue eso, no trae la felicidad a las personas. Usted observe muchas personas que tienen eso, que todas las personas buscan y anhelan, y que lo tienen en grado superlativo, que podrían vivir 1000 vidas al máximo, y todavía les sobraría dinero y recursos, y se da usted cuenta que no son felices. Y un día aparecen muertos, suicidados en la habitación de un hotel ellos solos, hartos de fama, de dinero, de coches, de casas, de amigos, de todo lo que usted quiera, pero al final no llena la vida. Y esto produce ansiedad, porque es una meta equivocada frente a esa otra de la que antes hablábamos. Buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta. ¿Cuál es el problema? Bueno, que cuando buscamos esas cosas que no son del reino de Dios, estamos solos. Nadie nos va a ayudar. Nosotros enterita vamos a pagar las facturas que vengan. Nosotros somos los que tenemos que pagar para conseguirlo, los que tendremos que preocuparnos de cuidarlo. Nosotros, solamente nosotros. Y eso es lo que produce esa sensación de inseguridad, de intranquilidad, de desasosiego que de la que el salmista nos está hablando. Por el contrario, si nosotros buscamos el reino de Dios y esa es nuestra meta principal, entonces ¿qué ocurre? Bueno, como dice el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad y Él cuidará de nosotros para que tengamos aquellas cosas que necesitamos. ¿Se dan cuenta? Cuando establecemos una meta equivocada, nosotros vamos a pagar la factura. Cuando buscamos el reino de Dios, Él se compromete en su propia obra y Él va a suplir aquello que necesitamos para que podamos descansar en Él.
Esto es realmente maravilloso, es el remedio, es la solución bíblica que por otro lado sí funciona. Porque aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Dios y deseamos vivir de este modo, podemos decir que es cierto, que sí que funciona. Deja de funcionar cuando dejamos de confiar en el Señor, pero en tanto que confiamos, claro que funciona. Se lo puedo decir yo y miles de creyentes y millones por todo el mundo, claro que es verdad. Y el Señor pone un ejemplo precioso en ese pasaje que hemos leído en Lucas, las flores del campo, que duran tan poco tiempo. Sin embargo, Dios se esmera tanto en embellecerlas. Luego en pocas horas, en pocos días van a estar como hierba en el fuego. Y dice, pues si Dios hace esto con la hierba del campo que hoy es y mañana ya no está, ¿cómo no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Con sus hijos que lo necesitan. Por lo tanto, la cuestión es establecer bien nuestras prioridades. Prioridades incorrectas traen dolores de cabeza. Ahora, en este punto, me gustaría también hablar un poco del consumismo y la ansiedad, porque al fin y al cabo el Salmo nos está hablando de esto, ¿no? Que os levantéis de madrugada, que vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, porque estás tan afanado en trabajar, en acumular, pues que a su amado dará Dios el sueño. Son las dos opciones, ¿no? La del mundo, la de Dios. Pero que esto va íntimamente ligado al problema que actualmente hay en nuestra sociedad, consumismo y como consecuencia ansiedad, como antes ya hemos avanzado brevemente. Y es que la ansiedad es una consecuencia inevitable de este estilo de vida que muchas veces hemos elegido llevar. Esta sociedad atrapada por un consumismo frenético. Consumismo frenético porque se compra mucho más de lo indispensable. Y mucho más incluso, y aquí viene en gran medida el problema, mucho más de lo que nos podemos costear, muy por encima en muchos casos de nuestro nivel real de ingresos económicos. Claro, la sociedad tiene establecido su sistema y rápidamente le van a ofrecer financiación a los caprichos que usted quiera. Y entonces usted se va a hipotecar, va a entrar en préstamos, se va a endeudar, bueno, y entonces va a tener que pagarlo. Y eso hay que pagarlo con intereses, etcétera, etcétera. Ya uno se desvela pensando en todas estas cosas. Pero claro, qué difícil es evitar, no mirar, ser ajenos a la publicidad con la que somos constantemente bombardeados, creándonos necesidades totalmente artificiales, de productos que no nos hacen falta, que al final muchas veces quedan en el trastero, que no, hasta que te cansas de ellos y lo malvendes o lo regalas a quien sea, porque no nos hacen falta. En realidad, el consumismo depende más del deseo que de la necesidad. La mayoría de las cosas que se compran de esa manera no es porque se necesiten, sino porque se desean. Porque nos engañan haciéndonos creer que la adquisición de ciertos productos nos van a proporcionar felicidad y tal vez algo de prestigio social. Este consumismo terrible, terrible, en el que estamos inmersos. Y habría que decir basta, basta. Pero es tan difícil, tan difícil. Miren ustedes, por ejemplo, en muchas ciudades, si alguien se quiere ir a dar un paseo, muchas veces eligen ir, vámonos a tal centro comercial a dar un paseo, a ver escaparates, a ver tiendas, a ver productos, a pasearnos por los pasillos de los grandes centros comerciales, en lugar de ir al campo. Mucha gente opta por eso otro. Los días especiales del año, todos se han convertido en fiestas para el consumo. Ya sea que hablemos de la Navidad, que sabe usted, la Navidad que tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Nadie piensa en el nacimiento del Señor Jesucristo, todo el mundo piensa en consumir, en gastar, en regalos. Llega el día de San Valentín, el día de los enamorados, regalos. Llega el día del padre o el día de la madre, regalos. Ya hasta tenemos un día que lo dedicamos para eso, Black Friday. Y así constantemente con cualquier evento importante que pueda surgir, el cumpleaños de una persona, lo que sea. La persona obsesionada por adquirir los últimos modelos de celulares, de consolas para videojuegos, de ropa de moda, de vehículos, de electrodomésticos, de juguetes, de viajes, de espectáculos.
comprar, comprar, comprar. Como si nos solucionaran la vida, como si nos trajeran felicidad. Mentira, mentira. Y esto va de la mano de otra gran mentira de esta sociedad, y es que se ha impuesto la idea de que la identidad de las personas se forma en función de lo que consumen. Tener un determinado producto de una marca concreta establece diferencias y clases sociales dentro de esta sociedad en la que vivimos. Así que todas las personas, en todas las partes del mundo, y esto es gracioso, pero es triste también al mismo tiempo, todas las personas en todas las partes del mundo se afanan, ¿por qué? Por comprar las mismas marcas de ropa, por escuchar las mismas canciones, por utilizar los mismos teléfonos móviles, por ver las mismas películas, porque eso les da prestigio. Esto es una norma universal ya. Una persona exitosa, una persona de cierta categoría, viste de tal manera, escucha tal música, asiste a tales espectáculos de tales cantantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es obsesivo. Y al punto en que ya cualquier cosa elemental en la vida, por lo menos aquí en Occidente, se convierte en un lujo relacionado con el consumismo. ¿Usted se va a casar? Lo importante no es la boda. O sea, no es el matrimonio de las dos personas que se unen, es el banquete y todo lo que... Bueno, y si usted, que cada vez hay más jovencitos, incluso dentro de las iglesias que quieren montarse la boda en plan Hollywood, bueno, eso ya es... Y se endeudan para... O se pasan años trabajando y retrasando el matrimonio hasta que pueden tener ese estilo de boda de sus sueños. En pensar en prepararse para el matrimonio que les viene por delante, que requiere de muchos cuidados y de muchas atenciones, pero para eso no se preparan. Pero el banquete, las flores, el vestido, los anillos, las damas de no sé qué, los damos de no... Bueno, es algo increíble, increíble. Una boda es un artículo de lujo, se convierte en algo de lujo. Un entierro, oiga, si es que hasta morirse ya cuesta caro en esta sociedad, pero muy caro, ¿eh? Que si la caja que se va a quemar o que se va a destruir tiene que ser de tal madera, con estos adornos, tal cual. Y una cantidad de cosas adicionales tremendas. Una comida ya no es por saciar el hambre, es por dar prestigio. Voy a tal restaurante que... ¿Cómo me he visto? Lo mismo, ya no es cubrirme y abrigarme, no, es demostrar que soy... Tiene que venir una marca, tiene que... Esto es así en esta sociedad. Es despreciable realmente. Es tan malo, y no sé si nos damos cuenta los creyentes que estamos inmersos en esta sociedad, o ya nos hemos lanzado también a ese sistema sin reparar en nada. Pero los padres que viven bajo este consumismo muchas veces les están inculcando también a sus hijos estas mismas ideas. Y esto es triste también. Incluso a veces los padres cristianos. Padres que están a veces más preocupados porque sus hijos vistan ropa de marca para que en el colegio sean tenidos como niños de bien, que lleven el último modelo de celular, que tengan una buena formación académica. Bueno, pues no tenemos, en fin, tampoco hay nada que discutir con todo esto. Pero son padres cristianos y les preocupan todas esas cosas, pero apenas prestan atención en que adquieran una cultura, unos valores cristianos, que conozcan realmente el Evangelio y que amolden su vida a esos principios. No, los padres están más inmersos en conseguir que sus hijos tengan ese tipo de vida. ¿Y qué precio tienen que pagar los padres para eso? Volvemos otra vez a lo que antes decíamos. Para conseguir eso, ellos tienen que trabajar frenéticamente, en horarios de trabajo imposibles, tienen que trabajar ambos cónyuges y al final los hijos quedan desatendidos porque quedan en casa, en actividades extraescolares, pero no hay trato con los hijos apenas, más que después de una larguísima jornada de trabajo van a recogerlo a los hijos a la última actividad extraescolar, eso pasa mucho aquí, y para llevarlos a casa, darles la cena y meterlos en la cama. No hay tiempo de calidad apenas con los hijos, de enseñarles, de educarlos en todo esto. Y esto me parece a mí que es grave, porque eso no hace el darle al niño todos los caprichos y la última tecnología, ropa de marca, el último teléfono, eso no hace a los padres buenos padres. Ni siquiera tampoco hace un buen creyente. Eso no nos hace nada, eso simplemente demuestra que estamos inmersos en este mundo con sus valores. Y transmitir este modelo realmente a nuestros hijos es muy grave, muy grave. Vivir no es
consumir. Vivir no es consumir. No podemos reducir la vida humana a los aspectos físicos, dejando a un lado todas las increíbles y enormes necesidades espirituales que tenemos. El hombre no es un consumidor. El hombre es un ser espiritual con necesidades espirituales. Cuando consumimos de esa forma frenética, simplemente estamos ya metiéndonos en ese modelo de vida que ya la Biblia ha descrito. Cuando decía Pablo en 1 Corintios 15:32 acerca de los hombres del mundo, ¿qué dicen ellos? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esta es la vida del hombre de hoy en día. Y tristemente a veces también de los creyentes. Pero como decía, este estilo de vida es muy caro, muy caro. Y eso implica que hay que meterse hasta arriba en deudas, en trabajar duro para pagar los préstamos. Y esto produce ansiedad, mucha ansiedad. Qué bueno sería recordar las sabias palabras del apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice allí: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es muy importante, es un estilo de vida muy diferente del que vemos en este mundo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Tal vez nos convendría también reflexionar en las palabras del autor de Eclesiastés, muy sabias. Eclesiastés 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu, que es de lo que nos está hablando aquí el salmista. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Nuestra fiebre por consumir nos obliga a trabajar mucho más, a entrar en un círculo vicioso que finalmente nos va a traer mucha ansiedad. Y todo esto como consecuencia de haber elegido un proyecto de vida equivocado. Porque en lugar de buscar el reino de Dios, estamos buscando nuestros propios planes. No son los planes del Señor. Y esta equivocación tiene un coste muy alto para nosotros, para nuestras familias, incluso también para nuestras iglesias. ¿Cuántas veces nos lamentamos los pastores en las iglesias? Con fulanito de tal no se puede contar, porque solamente trabaja y trabaja. Y cuando por fin no está trabajando, está disfrutando del dinero, gastándoselo los 4 días que le quedan al año para gastar, porque tiene que estar trabajando y trabajando. No sirven para nada en la iglesia, no puedes contar con ellos para nada. Triste, patético esto, patético. Debemos de elegir bien aquellas cosas con las que nos comprometemos y buscar que estén realmente alineadas con la voluntad de Dios. Mire, yo siempre he descubierto, a veces se lo he tenido que decir a los creyentes que a veces, por ejemplo, llega una hermana y se me queja de su marido. Es que mi marido no le vemos en casa, mis hijos preguntan por él, siempre está trabajando. Yo que sé, es camionero y se hace rutas internacionales o porque gana más dinero. Podría haber tenido un trabajo un poquito más modesto, ganando un poco menos, pero querían ese trabajo. A veces incluso las propias mujeres cuando ven el sueldo y lo comparan, dice aquí tampoco y allí tanto, pues vete. Luego se lamentan. Dicen, es que no veo a mi marido en todo el día. Claro. Yo les digo, cuando le dices que sí a una cosa y que no a otra, también estás diciendo al revés, ¿no? Si dices sí a un trabajo al que no deberías de comprometerte, le estás diciendo que no a tu familia, le estás diciendo que no a la iglesia, al Señor, porque ya has comprometido tu tiempo. Entonces hay que tener en cuenta cuando decimos que sí a alguien, porque nos obligará a decir que no al otro. Entonces elijamos bien a quién decimos cada cosa. Bueno, avancemos un poco más en estas reflexiones en las que estamos inmersos. Me gustaría ahora hablar de algo que hemos titulado Calma en medio de la tormenta. Calma en medio de la tormenta. Porque cuando
el Señor afirma que el cristiano puede ser libre de la ansiedad, esto no quiere decir que el cristiano no vaya a atravesar por problemas. Cristo nunca se ha comprometido a que seremos inmunes frente a las desgracias. Todo lo contrario. Miren lo que Él dijo. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Traerá su afán. Mateo capítulo 6, versículo 34. El día de mañana traerá su afán. Vendrán problemas. El Señor nos lo ha dicho. No es la ausencia de problemas lo que nos está prometiendo aquí. Claro, lo que sí que nos dice es que mientras muchas personas a nuestro alrededor, que usted las conoce, viven constantemente bajo la preocupación de que en cualquier momento les puede ocurrir algo malo que le desbarate todos sus planes, toda su vida, todo su estilo de vida, y que están siempre sin poderse librar de este presentimiento de que algo malo les puede pasar, el creyente que confía en el Señor vive bajo la tranquilidad, bajo la seguridad de que si estamos viviendo en los caminos del Señor, bajo la órbita de su voluntad, también estamos bajo su cuidado. Y esto es una gran garantía. Como diría Pablo cuando escribe en los Romanos 8:28, dice, y sabemos, con esta convicción, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, ¿cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Y lo sabemos porque cuando hemos puesto nuestra confianza en el Señor, hemos visto que esto realmente es así. Tenemos la auténtica convicción de que hay paz, no porque haya ausencia de problemas, sino incluso dentro de los problemas, porque Dios, cuando lo colocamos en el centro de nuestras vidas, Él se encarga de ello. Pero esto implica confianza, implica depender del Señor. Pensemos, por ejemplo, en aquellos primeros lectores de este salmo, que de hecho cantaban este salmo, ya dijimos en la sesión previa, que lo cantaban cuando subían a Jerusalén a una de esas grandes fiestas solemnes, obligadas por otro lado, que tenían que celebrar allí, 3 veces al año. ¿Qué implicaba para ellos? Bueno, ellos iban cantando el salmo, pero de atrás dejaban sus casas, sus haciendas, sus tierras, todo lo que tenían, solas. Toda la familia se iba a Jerusalén. Y el vecino también, y el otro. Pueblos, ciudades enteras, semidesiertas, prácticamente. Oiga, ¿y qué pasará con mi casa? ¿Estará allí cuando vuelva o habrá entrado un ocupa y se habrá quedado con ella? ¿Qué será de mis cosas? ¿Qué será? Y aquí el salmista dice, bueno, puedes estar tranquilo. Vas de camino hacia Jerusalén dentro del ámbito de la voluntad de Dios, confiando en Él, Él va a cuidar de ti. Él lo había prometido. Miren lo que les dijo en Éxodo capítulo 34, versículos 23 al 24. Dice, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y miren, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Este es el compromiso de Dios. Él queda velando y guardando la ciudad. Y eso es infinitamente más efectivo que aunque dejaras un ejército entero vigilando la ciudad. Está clarísimo, clarísimo. La fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, trae descanso a nuestras almas. Por el contrario, las personas que viven sin fe son descritas perfectamente en este versículo. Se levantan de madrugada, se van tarde a dormir, comen su pan con dolores y luego, para colmo, tienen problemas de insomnio. Este es el ser humano en el día de hoy. ¿Cuánta gente ya hay que tienen que tomar algún tipo de medicación para poder dormir? Por 1000 razones, porque los problemas, la ansiedad, no les deja vivir tranquilos. Pero finalmente, como decimos, es un problema de confianza. El tipo de persona que es ansiosa, en gran medida, es porque ha dejado a Dios fuera de sus vidas, porque no confía en Él. Yo no hablo de enfermedades de otro nivel. Estoy hablando de la ansiedad que
que proviene, pues eso, de una vida estresada, porque por todas estas cosas que venimos diciendo, tomar malas decisiones, enfocar mal las prioridades, vivir al margen por encima de las posibilidades que uno tiene, económicas, otras muchas cosas. Es por todo eso, por no confiar en la palabra de Dios, porque si hiciéramos caso a lo que la palabra de Dios nos dice, nos evitaríamos una cantidad tan grande de problemas y viviríamos infinitamente más tranquilos. Ahora, dicho todo esto, hay que dejar claro que el salmista no está condenando el trabajo, por supuesto que no, sino el que es adicto al trabajo. Aquel que gasta hasta el último gramo de energía que tiene en el trabajo, en buscar ese tipo de cosas de las que venimos hablando. Pero ya hemos hablado del mundo, cómo funcionan, pero esta misma ansiedad, este mismo estrés, también nos puede llegar a nosotros si no enfocamos la cosa correctamente. Incluso aquellas personas, un pastor, un obrero del Señor, alguien que trabaje en un ministerio dentro de la iglesia, puede entrar también en esta espiral de ansiedad terrible, destructora. ¿Por qué? Porque podemos actuar como si todo dependiera de nosotros y no del Señor. Dejar a Dios al margen, como si todo dependiera de nuestros esfuerzos. Y esto es una terrible equivocación. Primero, porque nadie está más interesado que Dios en su obra. Y segundo, porque nosotros somos seres muy débiles, muy frágiles, muy incapaces de hacer realmente las cosas que se requieren hacer dentro de la obra de Dios. Y nunca vamos a lograr aquello que desde luego Dios puede lograr sin ningún tipo de dificultad. Nosotros tendríamos muchísimas y nunca llegaríamos a esa meta. Por lo tanto, pongamos a Dios en el centro de nuestras vidas. También en el ámbito espiritual. Porque a veces igual nos creemos más espirituales porque nos esforzamos más. No, la espiritualidad viene de la mano de la confianza en el Señor, descansar en el Señor. Así que el salmista no combate el trabajo, sino el afán en el trabajo que a veces es producto de una falta de confianza en el Señor. Son esas personas que se preocupan tanto por las cosas materiales que no pueden gozar de la vida, de las bendiciones de Dios. Y en cambio el creyente que descansa confiado en el Señor, como dice aquí, a su amado dará Dios el sueño, que es una frase tan placentera, ¿verdad? A su amado dará Dios el sueño. Entonces, ¿cuál es la alternativa divina? Bueno, lo que la palabra de Dios nos propone no es la pasividad, sino un compromiso vigoroso con todas las actividades de la vida. Eso sí, poniendo siempre a Dios el primero, viviendo siempre de acuerdo con sus principios. Y una vez que hemos hecho todo lo mejor que podemos, dejamos el resultado en las manos de Dios. Porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Vamos a permanecer despiertos y velando a ver si pasa algo, si no ocurre, intentando solucionar cualquier eventualidad que pudiera surgir. Bueno, esto es lo que hacen muchos hasta llegar a la extenuación y poner en peligro sus propias vidas y su salud. ¿Qué consiguen? Nada. No consiguen nada. El creyente, en cambio, trabaja para Dios y bajo su dirección. Ejerce una actividad moderada, racional, se esfuerza en conseguir la excelencia en lo que hace, porque el cristiano se ha de distinguir por la excelencia en su trabajo, en aquellas cosas en las que se ocupa, pero también dedica el tiempo necesario al descanso, a la familia, a la iglesia, a todas las cosas que tienen que ver con el ámbito del reino de Dios. Todo ello confiando en un Dios todopoderoso que tiene cuidado de él y de las cosas que él hace, que cuida de sus cosas incluso cuando él duerme. Y esta combinación de esfuerzo en el trabajo, de descanso, de confianza en el Señor, de establecer bien las prioridades, produce una vida saludable y produce también buenos trabajadores, porque la persona se enfoca en condiciones en su trabajo y lo hace bien. ¿Y qué otra nos queda? ¿Vamos a estar ansiosos día y noche? No, vamos a confiar en el Señor. Esto es lo que necesitamos. Y no hay duda de que Dios actúa. Dios actúa mientras estamos despiertos y también cuando dormimos. ¿Recuerdan ustedes al Señor cuando contaba aquella parábola del crecimiento de la semilla?
¿El labrador qué puede hacer? Bueno, siembra la semilla, después de haber arado la tierra, siembra la semilla, la riega, hace lo que tenga que hacer, pero luego descansa y sin que él sepa cómo, la semilla crece. ¿Por qué? Porque Dios le da el crecimiento, dice en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 28. Qué importante es todo esto. Yo me lo repito una y otra vez. Al final, cualquier cosa que hacemos es tan pobre. En el ámbito espiritual igualmente. Yo ahora estoy predicando. Por supuesto, antes y después de cualquier predicación, oraré al Señor y le pediré que la pequeña semilla que voy a sembrar de la palabra de Dios lleve fruto. Y lo tengo que dejar en sus manos porque no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Incluso cuando me preparo, por supuesto, siempre lo hago en un espíritu de oración porque dependo de que el Señor obre en las pobres cosas que puedo hacer. Y si finalmente algo de lo que hacemos pudiera tener alguna repercusión que supusiera una bendición para la vida de otras personas, desde luego no será atribuible a mis méritos, que no los tengo, sino a que el Señor hace que la semilla, tanto la semilla física del trigo, de la cebada, lo que sea, pero también la semilla de la buena palabra de Dios lleve fruto. Claro que nuestro Dios hace muchas cosas mientras velamos, pero también cuando dormimos. Es un Dios que mientras nosotros estamos durmiendo va a hablar a los corazones de las personas, va a despertar las conciencias, va a dirigir las naciones, va a traer juicios sobre este mundo, va a preparar la venida de su Hijo para gobernar este mundo. Dios lo está haciendo. Nosotros podemos estar durmiendo, pero Dios está trabajando. En un Dios así, tan grande, tan poderoso, en un Dios así sí podemos descansar. Y cuando descansamos en Él, estamos seguros, estamos protegidos, tenemos paz. Esto es lo que el salmista nos quiere, creo, transmitir en estos dos versículos, en los versículos 1 y 2 de este salmo. Empezó diciéndonos que cualquier cosa que hagamos en esta vida sin poner a Dios en el centro, cualquier proyecto de construcción será en vano si Dios no está incluido en él. Pero de la misma manera, cualquier cosa que ya hemos hecho, de nada sirve nuestra ansiedad y nuestro afán por esas cosas. Ahora lo que nos queda es descansar también en el Señor. Sí, ocuparnos en nuestro trabajo con diligencia, pero descansando siempre en Él, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en lo que Él nos ha dicho. Y entonces, y solamente entonces, sentimos su protección y su descanso, que es único, que el mundo, desde luego, no puede ofrecer. Lo tenemos que dejar aquí porque nuestro tiempo ha transcurrido, pero claro está, hay más cosas que meditar en este salmo. Con la ayuda del Señor lo haremos en otra ocasión. Mientras tanto, les deseo que el Señor les bendiga muy ricamente y les agradezco también que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias.